Muy buenos días, muy buenas tardes a los compañeros y amigos de Europa, particularmente en España. ¿Cómo están? El día de hoy tengo un tema muy interesante que presentarles, es cómo hablar el lenguaje de los inversionistas. Cuando no estamos muy familiarizados y nos queremos acercar a un inversionista, es como los perros sabuesos, de inmediato huelen a la persona que tiene experiencia, que tiene la seguridad o a la que no. Y eso puede ser un gran diferenciador de que nos abran la puerta o no. Entonces ahora no es tan complicado y no es tan elaborado. Y algo que sí les quiero sugerir, todos comenzamos No. en un punto. Entonces, si alguno de ustedes apenas va incursionando en el área comercial o en el área de inversiones, se siente un poquita incómoda porque no hay esa seguridad, no se mortifiquen, no tengan ningún problema. Primero, no hay absolutamente nadie que sepa con experiencia, que amanezca con experiencia, todos comenzamos en un punto. Y segundo, el ser completamente transparente con los clientes nos va a abrir muchas puertas. Ellos comenzaron en un punto y ellos saben lo que es el aprendizaje gradual y la honestidad es más importante que el aparentar algo que no somos, porque siempre nos van a pescar. Siempre nos van a pescar si aparentamos algo que no somos. Yo recuerdo en lo personal, una de mis primeras transacciones, yo llegué y le dije, yo no sé, pero estoy dispuesto a darme el 100% de servicio y empeño. Entonces, no tengan ese pendiente. Muchas veces es como un tabú y es como que yo no sé el lenguaje, yo no sé los términos y yo no sé, no pasa nada. Y por eso están aquí, porque tenemos un equipo donde podemos apoyarnos todos a todos. No cerrada. ¿Puedes parar? Les quisiera pedir si son tan amables de apagar sus micrófonos para nada más distraer al grupo. Ahora sí. Entonces, si son tan amables, apagamos los micrófonos, les voy a compartir mi presentación y comenzamos. Este tema es cómo hablar el lenguaje de los inversionistas, entendiendo las claves del inversionista inmobiliario para comunicarnos más efectivamente y tener una relación más estrecha y cerrar más negocios. Esto es bien importante. El objetivo de esta presentación es ayudar a los compañeros inmobiliarios a entender y captar el lenguaje, las prioridades de los inversionistas, el comprender estos aspectos y poder establecer mejores relaciones, optimizando el proceso de ventas y generar más negocios. El bien raíz no se diferencia de muchas industrias, es un negocio de relaciones. Así como compañías cafetaleras o no, más bien de venta de café usan el café como medio de venta, pero el producto no es el café. Si vemos la compañía más grande del mundo, que es Starbucks, ellos no venden café. Ellos venden 14 puntos de ventas antes de llegar a pedir la taza del café. Lo que pasa es que no nos percibimos. Bueno, nosotros es igual. Nosotros usamos el bien raíz como producto o servicio a nuestros clientes. Pero ¿qué es importante para ellos? A una diferenciación muy grande que hemos estado haciendo hincapié en todas estas sesiones es que cuando vendemos casas vendemos emociones. Vendemos la vista a la playa, la vista a la montaña, la cercanía a los centros comerciales o a las escuelas. Los inversionistas buscan rentabilidad. El dinero, el retorno, es la única motivación para un inversionista. Claro está, si la inversión está frente a la playa o está cerca del centro deportivo, ayuda, pero no va a ser lo más importante. Los inversionistas buscan la rentabilidad, seguridad y protección. Tenemos que hablar el mismo lenguaje para que nuestras probabilidades de éxito aumenten. Y por lo general los inversionistas es una inversión a largo plazo. O sea, nosotros hay que ver a un inversionista como una inversión. Es un cliente que no nos va a comprar una casa una sola vez cada 8 años. Un inversionista es un cliente que puede ser constante. Y de ahí se van ofreciendo otras oportunidades. Por ejemplo, nos comentaba una persona de España hace unas 2 o 3 sesiones que ella por medio de LinkedIn conoció a una persona, que esta persona la conectó con un fondo de inversión y así se van desarrollando las ventas. Si bien en el área residencial puede pasar lo mismo, las referencias de familiares o amistades nos llevan a más negocio, pero aquí las transacciones son muy significativas.
¿Qué es un inversionista? El perfil. Hay que entender quién es nuestro cliente. No es la persona que esté buscando la cercanía a la escuela o las bondades que pueda tener alguna propiedad porque ahí desean vivir o incluso rentarla. Hay que hacer una mención aquí. Muchas veces pensamos que es un inversionista inmobiliario aquel cliente que es sofisticado, de muchísimo capital, de un fondo de inversión. No, es la persona que nos puede comprar el apartamento o la casa para un Airbnb. Alguien muy, muy sencillo, y es un proceso de educación. Cuando nosotros empezamos a educar a esos clientes, pueden desarrollarse en inversionistas muy sofisticados. Entonces, compran propiedades para obtener beneficios a largo plazo. En nuestros países pensamos a corto plazo por la situación económica o política o devaluaciones o paridades del peso dólar o de la moneda local con dólar. Hay que pensar a mediano a largo plazo. Cuando uno piensa en inversiones, siempre es mediano a largo plazo. Y nosotros vemos la plusvalía como un factor importantísimo. Si bien sí, sí es importante, pero no va a ser el factor determinante. Entonces, ¿qué buscan los inversionistas? Buscan apreciación, que es la plusvalía. Eventualmente va a subir la propiedad. También existen los inversionistas de corto plazo, los que quieren especular, los que quieren comprar y vender de inmediato, y los que quieren obtener flujos de efectivo. ¿Quién va a ser nuestro cliente? Eso es algo que hay que determinar. ¿Cómo lo vamos a saber? Preguntando. Entonces, el inversionista nos llama y nos dice, oye, vi esta casa que tienes en tal zona, me interesa mucho, creo que pudiera ser una casa de renta o de Airbnb, está cerca de la universidad. ¿Cuánto cuesta la casa? Con mucho gusto. Y entonces uno empieza a hacer preguntas. Estas preguntas no son directas, no se le dice, a ver, dime qué quieres. No, porque en ese sentido el inversionista se siente un poquito a la defensiva. Y más en nuestros países, si hay alguna cuestión de seguridad o de privacidad donde no queremos, es muy difícil. Un ejemplo, cuando me llegan inversionistas de Latinoamérica a Estados Unidos, les empiezo a hacer las primeras preguntas como les hago a cualquier inversionista, y lo primero es que me cierran la puerta. Y entonces, como yo ya sé de qué se trata, les explico y les digo, mira, yo entiendo la privacidad, yo entiendo que no me conoces, pero es como si vas al doctor y le dices que tienes un malestar, pero no le quieres decir dónde. Acá en Estados Unidos, tengo que saber un poquito de información para saber qué tipo de propiedad es la correcta, y a veces funciona y a veces no. Entonces, ustedes tienen que moderar su lenguaje y su comunicación con el inversionista, máxime cuando no los conoce todavía, y empezar pero es definitivo que tienen que encontrar respuestas. ¿Qué es los puntos claves que puede un inversionista tener en mente? El retorno a la inversión, la rentabilidad. ¿Cuánto me voy a ganar? Hay algo muy común en muchos países: el inversionista tiene en la mente el 1% mensual. Y yo siempre les explico, ¿el 1% mensual de qué? O sea, dame tú una base de qué significa eso. Porque yo te puedo conseguir propiedades que te den el 8% o el 15%. ¿Y cómo es eso? En la misma propiedad yo les puedo hacer con el mismo ingreso, les puedo producir el 8% o el 15%. ¿Cómo? Pero es que no entiendo. Si esta propiedad la compro en efectivo, cuando menciono efectivo no estoy hablando de efectivo de llevar billetes al notario, estoy hablando de una compra en cash. Va a generar un 8%. Si yo hago una estrategia financiera, aun cuando tengas este préstamo bancario, te puedo ofrecer un 12 o un 15%. Entonces, o sea, hay que ver qué es lo que el inversionista está teniendo en mente como rentabilidad. Es muy común cuando el inversionista o la inversionista van empezando en esto, es muy común. A mí me pasa todos los días porque donde yo me encuentro es una zona en la frontera de México, Estados Unidos, y llega muchísima gente de otros países y llegan sin el conocimiento. Entonces me dicen, si me da el 1% mensual, es buena inversión para mí. Y es lo que les explico. Puede ser el 12, puede ser el 8. Hay una cosa que le llamamos cash on cash. El retorno va a ser el rendimiento de la propiedad sobre el dinero que yo estoy invirtiendo, no sobre la propiedad en total, sobre la inversión. Si yo pongo $200,000 de enganche, me va a producir un porcentaje.
y si yo compro la propiedad en $1 millón, me va a dar otro porcentaje. Entonces, captar que es para tener la misma comunicación. El riesgo. ¿Qué puede ser el riesgo? Vamos a comprar unos apartamentos que están sumamente económicos, están dañados y están en una zona que no es muy buena. Es muy atractiva la inversión porque puedo remodelarlos y rentarlos y venderlos y la rentabilidad puede ser enorme, pero hay riesgo porque esa zona se puede caer. Hay riesgo cuando una plaza comercial está junto a una avenida muy grande y no van a ser salidas de esa avenida. Hay riesgos políticos y económicos. Tengo clientes en Argentina. Ahorita Argentina está pasando por un momento difícil. Entonces, ¿qué es el riesgo? Ahora, tenemos inversionistas que van a tener mucha aceptación al riesgo, por lo general más jóvenes, y otros que no queremos saber nada de riesgo porque ya no tenemos tiempo que perder. La liquidez en nuestros países es muy común, es mucho, muy frecuente. Yo lo compro ahorita y mañana me hago millonario. Y a veces no va a ser la solución. A veces el mercado no lo acepta. Entonces tenemos que medir qué es lo que el cliente está pidiendo o pensando. Y es mucho proceso de educación. Si nosotros pensamos que los clientes comerciales o de inversión todos son sofisticados, educados y con mucho conocimiento, estamos bien equivocados. Gran parte de lo que hacemos es educar al cliente porque el cliente tiene una idea de dónde quiere invertir, pero no tiene idea de cómo se está comportando el mercado. El día de hoy en mi escritorio tengo dos proyectos que tengo que educar al cliente y yo no se los voy a decir, yo se los voy a mostrar. Yo nunca le digo al cliente lo que tiene que hacer y eso se los recomiendo. Si ustedes llegan y le dicen, yo no compraría esta inversión o sí la compraría porque es muy buena. Ustedes están poniendo su palabra enfrente y si llega a pasar algo por cuestiones fuera de su control, ustedes son los que van a quedar mal. Yo lo que siempre hago, y se los recomiendo, es hacer un análisis. Y en papel les presento y les digo, aquí te voy a dar los análisis para que tú puedas tener puedas hacer una decisión informada y educada, no emocional. Cuando te vendí tu casa era una decisión emocional porque te encantó la zona donde estaba la casa, ¿te acuerdas? Bueno, esto tiene que ser una decisión fría y no puede ser emocional. Entonces te voy a presentar los datos. Y en algunos casos es más difícil conseguir datos porque en algunos países no tenemos las plataformas o los recursos, pero bueno, hay que conseguir datos de alguna manera. El flujo de efectivo. Dicen que cuando tenemos un negocio lo único que importa es el flujo de efectivo. Otra cosa que pasa en nuestros países, el inversionista va a hacer un lobby del edificio con mármol y una cosa espectacular y unos candiles. No tiene la menor importancia. La menor importancia. Las propiedades comerciales o de inversión se valoran por lo que producen, no cómo se ven. Pueden ustedes tener una propiedad de mediano nivel, de una vista común y corriente, pero que produce muchísimo dinero. Es una mina de oro, comparada con otra que es un lujo de propiedad. No sé si han visto ustedes que de repente abren hoteles o negocios en su ciudad y es una cosa espectacular y por lo general esos inversionistas no son de ahí porque no aprendieron a adaptarse al mercado. Entonces, el flujo de efectivo es lo más importante, y qué tan rápido queremos vender o alquilar. Entonces, estas preguntas son muy importantes porque les van a dar a ustedes un parámetro de cómo empezar a comunicarse con los inversionistas. Ustedes tienen mucha experiencia en condominios, en casas de lujo, en propiedades, y ustedes ya tienen la experiencia de cómo medir al cliente. En comercial e inversiones no van a haber dos clientes iguales. Todos absolutamente. Y dejen ustedes, muchas veces el mismo inversionista que empezó con un margen de riesgo va a cambiar. Durante el proceso de búsqueda de propiedades va a cambiar. Así como ustedes a veces les piden una casa de 3 recámaras y acaban comprando una de 5 y piensan, hubiera sido mucho más fácil si al principio me dices que era de 5. Bueno, es exactamente lo mismo, pero aquí es más frecuente que cambien, porque el cliente no sabe, se empieza a educar y empieza a decir, oye, no, yo no pensé que fuera a hacer esto. El valor de reventa es muy importante. Mantendrá su valor
o lo va a aumentar. Y nosotros no somos gurús con bola de cristal, pero nuestro trabajo consiste gran parte en ver las variables que va a pasar. Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, que donde yo resido, la semana pasada, el viernes, se cayó la bolsa tremendamente porque hubo un conflicto económico con China. Y me hablaron unos inversionistas. Y les dije, mira, yo no soy mago ni tengo bola de cristal, pero te puedo asegurar que esto, en mi opinión, no va a durar un día. Vean la bolsa el día de hoy. O sea, hay muchos factores que uno no controla, pero empieza uno a valorar el mercado, empieza uno a platicar con gente que sabe más que uno, y entonces empiezan a relacionar ustedes con cosas, obras en la ciudad, desarrollos. Me acaban de hablar en Bogotá para o construcción de un estadio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Colombia y me entero de esa noticia y tengo un inversionista, le puedo comentar, no le voy a decir, yo te prometo que la propiedad va a subir, no, jamás. Pero se le dice, mira, me acabo de enterar que viene una inversión muy grande para un estadio deportivo en Bogotá. Creo que eso puede ser un indicador que la economía está estable, tienen confianza en el país. Me explico, empiezan a manejar un lenguaje diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hablar con el inversionista? ¿Qué son las tasas de capitalización? ¿Alguno de ustedes sabe qué son las tasas de capitalización? Por favor, hay una manita ahí, mándenme una señal de vida que tenemos conocimiento. Es la tasa de capitalización, ojo, es muy importante. La tasa de capitalización, y lo repito, no es el retorno. ¿Cómo? Si eso es lo que me han dicho por 20 años y yo no es el retorno. El retorno, ahí se las voy a poner, porque cuando ustedes le expliquen esto a un inversionista que sí sabe el lenguaje, como decimos en México, lo van a pantallar, lo van a dejar frío o fría y va a decir, oye, tú sí sabes de lo que estás hablando. La tasa de capitalización es un parámetro muy fácil de obtener donde me va a dar una idea de cómo está el mercado. Y es muy sencillo, es el ingreso operativo neto, que es el resultado de ingresos menos gastos, dividido entre el valor de la propiedad. Muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos manejando, pues, estoy viendo el internet, estoy buscando propiedades para el cliente o ellos están buscando opciones que comprar. Entonces, no nos vamos a poner en cada caso a hacer un análisis de la tasa interna de retorno, que ese es el verdadero retorno de la propiedad. O sea, no me voy a meter en rollos para andar determinando si esta propiedad me va a bajar el 6, el 8 o el 10. Entonces, ¿qué se hace? Es una fórmula matemática muy simple que la podemos hacer en la calculadora del teléfono, pero la tasa de capitalización no es el retorno, es un parámetro. Entonces, ¿cuál es el parámetro de apartamentos en la ciudad donde ustedes trabajan? Hay que encontrarlo. ¿Cuál es el parámetro de bodegas? Entonces, es muy fácil manejar el CAP, la tasa de capitalización. Y entonces sabemos que en promedio es el 6%, el 10%. Entonces, es una cuenta muy rápida. Ellos les gusta mucho saber cuál es el CAP. Mira, en nuestra ciudad por lo general ha sido del 8, pero está bajando porque hay más demanda. A menor capitalización, a menor tasa, más cara es la propiedad. Y cuando el mercado paga más CAP, quiere decir que se está aflojando el mercado. Entonces, un ejercicio mental muy rápido. ¿Cuál es el flujo? El flujo, el flujo de efectivo tiene que sustraer el pago al banco. Es el ingreso neto, neto, neto. O sea, el ingreso operativo es el ingreso menos gastos, independientemente si vayan a hipotecar o no la propiedad. El flujo de efectivo es lo que me resulta, es lo neto que yo voy a recibir. Y aquí hay muchas variables que se pueden jugar. Podemos pedir préstamo, no porque el cliente no quiere pedir préstamo, porque es una persona de edad. Podemos pedir un poquito de préstamo, podemos pedir mucho de préstamo, o sea, es una gelatina que se tiene, es una ingeniería financiera, y digo gelatina porque siempre se está moviendo. Entonces, no significa que esta propiedad va a tener que comprarse a $1 millón con 20% de enganche. Es muchas variables que podemos jugar para obtener lo que el cliente está buscando. La apreciación, la apreciación es muy riesgosa porque aunque sí ¿Qué existe, es lo que necesitan? Estoy en una reunión.
en algunas ciudades la apreciación o la plusvalía es muy alta, pero es muy peligroso que nosotros aseguremos, acá las propiedades se van como la espuma, todos se hacen millonarios con las propiedades. ¿Y qué pasa si al día siguiente hay una devaluación y todas las propiedades se caen? O sea, nunca debemos de dar opiniones personales. Siempre lo que yo les recomiendo es dar índices de mercado. Por ejemplo, si alguien viene conmigo ahorita, yo le voy a decir, mira, la apreciación ha sido constante en los últimos 30 años. Te voy a dar un ejemplo. Si bien las casas habitación han estado variables, suben y bajan, pero no es tan voluble como la bolsa. Y se tiene comprobado que en Estados Unidos desde hace 30 años las casas habitación han crecido en precio cuando menos en un 4% a nivel nacional, independientemente de la zona. Por lo pronto, me quité el pelotazo, le di una opinión que es inteligente, que el inversionista lo toma, o sea, lo escucha, y no le estoy asegurando nada. Entonces, eso es lo que hay que manejar ese lenguaje. Ahora sí, la rentabilidad, el retorno a la inversión. ¿Cuánto me va a producir en base a la inversión inicial? Y esto es mucho, muy importante porque la misma inversión va a tener diferentes retornos. ¿Cuánto voy a dar enganche? Si voy a pedir préstamo, puedo pedir más préstamo. Entonces es un juego de números, dependiendo la conveniencia. El equity. El equity es lo que tengo de valor neto libre de préstamo en el valor de mercado. Vamos a hablar. ¿Cuál es el equity? Es muy importante. Yo compré una casa hace 20 años y la casa valía 100,000 pesos. Y por 20 años he estado pagando esa casa y mi deuda ahora es nada más 40,000 pesos. Y vamos a suponer, por ejemplo, que la casa siguiera con el mismo valor de 100,000 pesos, pero debo 40. Mi equity va a ser 60,000, donde ya yo soy dueño de 60,000. Yo no soy dueño de 100,000 porque debo 40, pero esos 60,000 es, es mi patrimonio. Esto es un ejemplo simple para darles a dar una idea del equity. Cuando se hace en gran escala, yo por ahí tuve una sesión y hay un video de cómo incrementar el valor de la propiedad, donde se suben las rentas, la propiedad vale más, yo sigo con la misma deuda y en Estados Unidos hay algo que se puede hacer. Puedo refinanciar esa propiedad sacándole más dinero, o sea, aumentando el préstamo siempre y cuando mi flujo de efectivo me permita pagar la nueva deuda. Y en Estados Unidos esa nueva deuda no causa impuestos porque es deuda. Entonces, compro en 100, pago por 5 años. Ahora la propiedad vale 120. O sea, yo ya tengo 20,000 de extra. La refinancio a 120, saco esos 20,000, me los echo a la bolsa, con esos puedo comprar otra propiedad y no causa deuda. Lo importante es que el ingreso de la propiedad pueda justificar los 120. Esto es bien importante, cómo hacer preguntas que los inversionistas van a poner atención y nos van a decir, oye, qué interesante plática, yo sí quiero platicar contigo, me interesa que me representes. A ver, inversionista, yo creo que te puedo ayudar, pero antes tengo que hacerte algunas preguntas para poder tener los parámetros correctos y no ofrecerte propiedades que no van a ser de interés. Si alguien les dice, no, tú ofréceme todo lo que tengas, tengan cuidado. Quiere decir que esa persona no sabe lo que quiere. Es como si yo llego ahorita y les digo, quiero comprar una casa y quiero que me muestres todas las casas que tengas a la disposición. Pues empezamos a hacer un filtro porque yo no te puedo llevar a 50 casas. No, 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 tú muéstrame. Esa persona significa que nos va a tener manejando por 6 meses y no nos va a comprar nada. ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que te gustaría? Lo podemos mencionar en retorno a la inversión o en tasa de capitalización. ¿Y cuál es el potencial de apreciación de plusvalía? Mira, es difícil mencionarte ese valor porque tú sabes que no se controla. Pero si te puedo dar un dato, el edificio de al lado se acaba de vender por tanto. Entonces, teniendo un parámetro, aquí podemos ver. Me explico, siempre son datos generales.
Ahora, es muy importante. Esta propiedad está baratísima. Sí, pero es de hace 40 años. El costo de mantenimiento va a ser altísimo. Me acaba de pasar a mí. Es que es una súper oportunidad. Sí, pero no es lo mismo una propiedad de hace 15 años que una de 40. Tu costo de mantenimiento va a ser altísimo. Entonces, jamás les vamos a dar recomendaciones o les vamos a decir, esta te conviene. Siempre les vamos a dar las opciones. Ellos tienen que decidir. Cuando ustedes entran al ámbito comercial o de inversiones, siempre hay una leyenda, siempre, que dice, el inversionista va a hacer su diligencia y va a tomar la responsabilidad y lenguaje, lenguaje. ¿Por qué? Porque pueden regresar y nos dicen, tú me dijiste que era muy buena inversión. No, yo no te dije nada. Yo te presenté los datos para que tomaras una decisión informada. ¿Qué tan líquida es esta propiedad? Bueno, pues depende. Depende si vas a pedir préstamo, si los flujos de efectivo que genera. Lo más importante en una propiedad es que produzca ingreso. Si estamos hablando de un terreno vacante, no hay ingreso. Puede tener plusvalía, pero no va a haber tasa de capitalización. Esto es estrictamente para una propiedad que produce ingreso, desde un apartamento, un condo y un Airbnb hasta la cadena hotelera. Esto sí es bien importante. ¿Cuál es la rentabilidad por metro cuadrado? También se tienen que hacer algunas evaluaciones. Tenemos que encontrar la manera de poder obtener datos de nuestra área. Ahí sí es muy importante que cada quien tenga acceso a algunos datos. ¿Cómo nos podemos acercar al inversionista y abrir este diálogo? ¿Qué estrategias? Primero con datos. Los datos que puedan ustedes conseguir de la universidad, del centro de censo, de, no sé, alguna asociación de bienes raíces. O sea, tenemos que buscar. El día que ustedes tengan datos, se diferenciaron 1000% de muchos colegas. Van a hablar datos. Y segundo, ya entendemos la estrategia del inversionista y ser bien transparente y directo. Bien importante. Yo les voy a confesar algo. 3 de cada 10 proyectos que analizo se compran o se venden. 3 de cada 10. Yo les llego, después de hacer un análisis, llego con el inversionista y le digo, tú toma la decisión que tú creas que te conviene, pero te quiero informar algo. Si yo fuera el que estuviera comprando, yo no la compraba. ¿Por qué no la comprabas? Por estos detalles. Y le muestro los resultados. Claro está que mi percepción pueda ser diferente a la tuya. Yo lo único que te quiero ofrecer son los datos para que tú tomes una decisión informada, inteligente y educada. Y yo voy a proceder de la manera que tú me digas. El día que ustedes hagan eso, se ganaron un cliente de por vida. Digo, si hay lealtad, ¿verdad? Y ese cliente de por vida, si es alguien estratégico, si es alguien profesional y formal, les va a traer muchísimo negocio. Pero hay que ser bien directo. ¿Cuáles son las soluciones a los problemas? Mira, me gusta mucho la propiedad, pero esta avenida no me gusta. A mí se me hace que tiene mucho tráfico y para que entren a mi plaza comercial va a ser muy difícil. Bueno, se puede solucionar o no se puede. Y siempre es en los objetivos financieros que ya preguntamos al inicio. Ya preguntamos y ya sabemos. Si no sabemos esos datos, no hay manera que podamos ayudar efectivamente al inversionista o al cliente. Y ya voy a terminar para proceder con preguntas. El, ya tengo el inversionista, ya voy a empezar a presentar proyectos. Ahora, de acuerdo al criterio que ellos me dieron, y esto funciona igual cuando vamos a vender, ¿eh? Exactamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el cliente nos dice un precio y el precio que nosotros percibimos es completamente diferente a la baja? Incluso con casa habitación, que es peor en casas habitación porque es que yo planté el árbol, yo le eché agua a la alberca y yo cuidé del perro. Y tienen puras cuestiones emocionales que no afectan el valor de la propiedad. Bueno, aquí es igual. Entonces, ¿qué tamaño, qué ubicación? ¿Cuántas veces hemos tenido clientes que nos piden una propiedad que no pueden comprar? No tienen el dinero para comprar, pero ellos sueñan en tener esto. Pues es lo mismo. Yo quisiera comprar ese edificio. ¿Y con cuánto dinero dispones para el enganche? ¿Cuáles son los datos financieros, los riesgos, el potencial de apreciación?
y los beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué compran esta propiedad? Es muy difícil que nosotros nos pongamos en el lugar del inversionista, porque primero, no somos ellos, pueda que no tenemos su presupuesto, no tenemos las mismas percepciones de inversión, pero algo que es muy importante, ¿compraría yo esta propiedad? Vamos a imaginarnos que el día de hoy nos ganamos la lotería y el día de hoy tenemos el dinero ilimitado para comprar. No, no significa que vamos a hacer inversiones al aire o sin análisis porque ya tengo el dinero. ¿La haría yo esta inversión? Es lo primero que yo me pregunto. Y muchas veces yo digo, yo no la compraría. Me pasa muy seguido. Y pues se le explica al inversionista, pero no se le dice lo que tiene que hacer, se le dan los datos. ¿Y cuáles son las prioridades del inversionista? Busca ingresos pasivos. Por ejemplo, ¿qué es un ingreso pasivo? Pues las rentas. Las rentas. Compra un edificio de apartamentos y ahora, vamos a ver un ejemplo. Puede comprar el inversionista un edificio de apartamentos o pueda comprar una propiedad de esas bodeguitas temporales donde uno renta una bodeguita y va a dejar sus cosas por 6 meses y luego las quita. La persona tiene 65 años. ¿Va a querer estar cambiando lavabos y regaderas? ¿O nada más manda a una persona a que sopletee con aire la bodega? O sea, son dos perspectivas diferentes. Buscas apreciación en zonas de desarrollo, pero esto lleva riesgo, porque no tenemos bola de cristal. Entonces, por lo general, esto es para personas más jóvenes que tienen más tiempo en un dado caso que la plusvalía se tarde. Todos nos van a pedir todos, lo que me deje más dinero en el tiempo más corto. Y yo siempre me río con ellos y les digo, si fuera tan fácil, ya lo estaría haciendo yo. Ya me hubiera vuelto millonario. Mira, ¿qué te parece? Vamos a encontrar algo que sea afín. Siempre me hablan, siempre. Me dicen, una oportunidad. Pues depende. Si hay muchas oportunidades, quiere decir que el mercado está en el tanque. Quiere decir que el mercado está acabado, porque si no, otros inversionistas ya estarían peleando por las oportunidades. ¿Qué te parece que te encuentro la mejor propiedad o las mejores de acuerdo al criterio que me acabas de decir? No les digo no tengo porque eso es ya, se van con otra persona, pero todos los inversionistas me van a decir lo que más me dé a ganar en el tiempo más corto con la mejor oportunidad. Súper descuentos. Muchos, aquí en Estados Unidos muchos tienen el tema de los embargos bancarios y es otro boleto. Cuando uno aprende a hablar este lenguaje del inversionista, se vuelve en una estrategia, un aliado estratégico. Es bien importante. Voy a abrir para preguntas y respuestas, pero se me hace que les voy a compartir esta presentación para que si ustedes la quieren ah, ver más tarde, permítanme aquí presentárselas, porque es bien importante que ustedes la analicen, la vean. Ahora sí, vamos a abrir a preguntas, por favor. Primero las preguntas de la sesión. Muchas gracias, Sonia. Primero las de la sesión y segundo, absolutamente cualquier pregunta, compártanme algo. No me dejen solo, siempre nos pasa lo mismo. Abro para preguntas y muchos de nosotros nos quedamos callados. Y cuando faltan 5 minutos, todos queremos participar y ya se acaba. Ahí les compartí la presentación para que la puedan analizar con mucho gusto. Ahora sí, vamos a abrir los micrófonos y estoy a sus órdenes. Vamos a compartir todos, aquí todos aprendemos de todos. Ayúdenme, por favor. Sonia, Buen día, César. Gracias, buen día a todos. Bueno, mi primera y gran inquietud es la siguiente. Ya sabemos, ya tú nos presentaste cómo se va a manejar las preguntas, cómo se va a manejar la presentación del inmueble, etcétera. Pero la primera inquietud mía es cómo llego, dónde están esos inversionistas, cómo hago para hacer el clic con el inversionista para lograr llegar al punto objetivo que es la primera reunión para presentar el inmueble y presentar todo el proyecto. ¿dónde está Sonia? Yo estoy en Bogotá, Colombia. ¿Ok? Dame ejemplos de dónde crees que pueden estar los inversionistas. Recuerda que no todos los inversionistas tienen que ser de $1.000 millones. ¿Dónde hay personas que se interesen por invertir en bienes raíces? En Bogotá. Quizá en los fondos de inversión, ¿puede ser?
Puede ser, pues son los grandotes. Alguien un Quizá poquito más. pienso yo en las cooperativas de jubilados También, excelente. de las grandes empresas, por ejemplo. No sé qué tanto una campaña por redes sociales me pueda llegar a hacer, eh, llegar a tener mensajes de inversionistas. No sé si eso sea un buen camino o no. Puede ser. También creería yo con los colegas, con mis colegas que ya han tenido experiencias con inversionistas, quizá conozcan ese tipo de persona que ya ha hecho una, dos, tres inversiones y tenga un dinero disponible para hacer otra nueva inversión, puede ser. Sonia, muchos, Eso es lo que se me ocurre. muchas veces, como no estamos acostumbrados a hacerlos frecuentemente, tenemos dudas. Tú te respondiste tu pregunta. Lo que yo te hubiera contestado es exactamente lo que tú me dijiste. Am, no sé si estás conmigo en LinkedIn. Si no, por favor, únete a LinkedIn. Yo en LinkedIn pongo un artículo y después un mensaje y después una noticia. Y después, la intención es siempre estar en la presencia, en la mente de alguien. Y en LinkedIn ya estoy llegando a 23,000 gentes. Cuando empiezas a expander tu nombre y se empiezan por lo menos te relacionan y dicen, oh, sí, Sonia, yo la he escuchado. Y se empieza, fíjate que aquí en Estados Unidos hay una cosa que se llama TOMA, Top of Mind Awareness. Y es, por ejemplo, el ejemplo es nunca hemos visto carros color naranja hasta que yo me quiero comprar un carro color naranja y cuando salgo de la agencia de carros empiezo a ver carros naranja por todas partes. Y yo digo, pero ¿dónde estaban si yo antes no los había visto? Exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo que nosotros tenemos en mente, exacto, Renzo, y lo que necesitamos es volvernos una autoridad. Siempre estamos aprendiendo. A mí me hablan y me dicen, es que yo te veo como una autoridad. Claro que no, yo soy muy pequeño y yo aprendo y aprendo de todos ustedes y de todos mis colegas. Pero llegas a poner tu nombre en una posición donde te empiezan a buscar, o por lo menos saben quién eres. Y el día que te presentas de forma física, dicen, ay, sí, yo te he visto. Es muy importante y sobre todo ahorita, en esta época de demasiado bombardeo de redes sociales, noticias, es muy importante diferenciarnos, ya sea en el tema residencial o en el tema de inversiones. Pero lo que sí les digo que cuando vamos entrando a un área, vamos creciendo. Y ese cliente nos refiere a otro y a otro más grande y nos vamos colocando. Y entonces tenemos la responsabilidad de aprender un poquito más para, Gracias. para que o sea, es una bola de nieve de bajada. Gracias, Sonia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No me dejen solo, quiere decir que no les gustó la presentación. Yo, Bien, ¿quién es? buenos días, Marbella. Hola Marbella, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi pregunta es en relación no he comenzado a publicar en Risas. Me gustaría preguntarte, ahí cómo es mejor publicar. Veo que luego, bueno, están las publicaciones, pero debe uno tener el sitio web y es mejor poner la liga o propiedad por propiedad. Me estás preguntando de Risas, Marbella. Ajá, Ok. Risas, para los que no están familiarizados, tenemos nosotros la plataforma Renaissance. Ah, ok. si alguien no está familiarizado, les pido por favor que visiten nuestro grupo de WhatsApp. Se van hasta mero arriba donde está la foto del grupo, le pican y se abre la descripción del grupo. Y ahí tenemos varias ligas. Una de esas ligas es la plataforma Renaissance. Si alguien no está familiarizado con Renaissance, es una plataforma global que viene donde somos parte. Su servidor tiene el comité en español y se está expandiendo muchísimo y todos los que participamos en el área comercial o de inversiones, ahí vamos a estar. Dentro de ese grupo de Renaissance hay una liga que se llama Risas. ¿Qué es Ujú. Risas? Es otra plataforma que ahorita tiene 600,000 agentes en todo el mundo y ahí se pueden subir propiedades, ya sea comerciales, residenciales, lo que ustedes quieran. Ustedes van a proponer sus propiedades al mundo.
de forma gratuita. Marbella, hemos tenido dificultades para el enlace. Lo que pasó es que Risas comenzó en septiembre primero y no estábamos listos para un crecimiento tan explosivo. Entonces pasa muchas veces con la tecnología. Y algunos de ustedes tuvieron dificultad para registro. Si se usa un registro, si ustedes googlean Risas y se meten, les van a cobrar $600. Entonces, la liga de Renaissance hacia Risas es la que no cobra, pero algunos de ustedes tuvieron dificultad. Ahorita estamos en el proceso donde la gente de tecnología están haciendo el enlace. ¿Cuándo va a salir el enlace? No lo sé, pero es pronto. Lo que pueden hacer ustedes es probar. Y si les sale el cargo, no lo paguen, porque ahí ya dos, tres personas me hablaron que necesitan un reembolso. Y muchas personas han podido accesar y otras no. No tengo la menor idea por qué no. Entonces es muy, muy importante que prueben. Pero siempre la liga de Renaissance. Entonces se meten a la página de Renaissance, se registran si no lo han hecho. Cuando se registran, la última pregunta es quién los invitó. Si me hacen el favor, a mí me gustaría que pusieran mi nombre. No me van a pagar nada, ni me van a dar referrals, ni es negocio. Lo que pasa es que tenemos todos los comités un censo. Entonces, cuando ustedes dicen, me invitó Julie, es mi compañera de aquí, de la casa de junto, a lo mejor Renaissance no conoce a Julie. Y cuando mencionan mi nombre, saben que los líderes de cada comité son los que están llevando este grupo. Entonces, obtiene uno diferentes cosas, no en lo personal, para nosotros, para este grupo, porque yo puedo llegar, ahorita ya tenemos 300 personas en el grupo. Entonces, llego yo a Renaissance y le digo, oye, necesito que me actives Risas porque tengo 300 gentes atrás de mí que me están pidiendo eso. Simplemente es eso. Entonces, muy pronto van a poder ustedes accesar a Risas. Yo sí me registré, además yo lo intenté como comentaron, con una tarjeta que no tuviera muchos fondos y sí me dejó entrar, más no he publicado, por eso preguntaba. Si tienes acceso a Risas, abre tu perfil y dice agregar un listado, no me acuerdo qué dice, y es muy simple. Es bien, bien, Ok, bien facilito. propiedad por propiedad mejor. Sí, sí, eso es lo que te recomiendo. Y les recomiendo cuando suban una propiedad que vean ustedes, perciban que están ofreciendo propiedades a todo el mundo. Por favor, Ujú. tradúzcanlas al inglés y piensen por qué alguien de China te viene a comprar esta propiedad. Muchas veces tenemos que pensar fuera de nuestro mercado. ¿Por qué me quiere? Porque si yo lo pongo de la misma manera que lo he hecho toda la vida, voy a obtener el mismo respuesta que he tenido toda la vida. Esto ya cambió, tenemos que pensar global. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué alguien de fuera o por qué alguien de otro mercado me va a venir a comprar esta propiedad? ¿Qué beneficio tengo? ¿Qué información tengo? ¿Es un beneficio de impuestos? ¿Es un beneficio de crecimiento? ¿Qué datos les puedo dar a esa persona para que no sea uno más de los 600,000 listados? Sí, para ti. Gracias. Para ti, Marbella. Para ti. Eh, Hola César, buen día. Si tuvieras que hacer la presentación de un proyecto de inversión a un grupo de inversores, ¿qué indicadores colocarías? Porque el ROI depende, bueno, de cada cliente, cómo hará esa inversión, si cash, si con crédito hipotecario. O sea, el valor del ROI me va a variar, depende de la inversión del cliente. Pero si yo quiero hacer una presentación así global, mostrándole los números de esta inversión, ¿qué indicadores colocaría? Cap rate, ROI. Yo le pondría todo lo que puedo conseguir para ti, de dos maneras. Primero, hay una cosa que se llama resumen ejecutivo, que es una sola hoja donde va a haber ah, bullet points, o sea, va a haber mención específica de cada una de las variables que yo voy a tener. Y el otro paquete, que es la ficha técnica, que puede ser 20 páginas con demografía, con mapas, con X, Aló. un socio en México me acaba de compartir una presentación y le digo, nada más tú sabes dónde está esta propiedad. O sea, yo que soy de México no lo sé. Entonces ya le puso un mapa, pero le puso un mapa local.
Y le digo, sigo en las mismas. Entonces ya lo expandió al mapa de México, donde ubica la presentación. O sea, vamos a pensar que estamos tratando con un chino. El chino no tiene la menor idea de dónde es Santiago y dónde es ese rumbo de Santiago. Entonces, eso es la ficha Estoy técnica. en conferencia. Y lo que haría sería que, de las dos maneras, Ya terminé. nosotros, ah, Conferencia. si son tan amables de poner sus micrófonos en apagados para no distraer la sesión. Y lo que pasa, Pati, estamos hablando con inversionistas, pero no sabemos cómo es el inversionista, no lo hemos alcanzado a comprender. Hay personas que somos visuales y hay personas que somos auditivas. Entonces, si yo estoy acercándose al inversionista de una manera que no es la adecuada, lo más seguro es que no va a poner atención. Entonces es muy importante el hacer una ficha técnica que es muy completa y el resumen ejecutivo que es una sola página. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de persona es nuestro cliente. Pero toda la información que le puedas poner, yo se la pondría. Ok, gracias. Alain, César, como acabas de decir, cambiar como el pasado, cambiar la manera de hacer las cosas, fue el éxito de mi pasada semana. Tomé el avión, fui a Calgary directamente antes que la nieve llegue allá. Lleguemos bien bronceado para explicar Playa del Carmen, para explicar el mercado de aquí, mostrar foto con mar. Allá todos están congelados. así. Tuvimos menos 1, 2, 5 grados, gorro en la cabeza y atendimos a presentación de EXP allá que estaban platicando del mercado. So, de moverse e ir a un lugar en donde el mercado está cayendo, que hay -8 en las apreciación, en la depreciación de los valores, llegar con buenas noticias que a 5 horas de avión hay otro mercado. Los ojos grandes así y tuvimos contactos y estamos armando alianzas con agencias de allá que había olvidado el aspecto internacional. So, muchas gracias para darnos el golpecito en la espalda para abrirnos los ojos. Gracias a ti, Alain, porque me das un excelente ejemplo. Lo que está mencionando Alain, fíjense una cosa, al final del día somos gente tratando con gente y son mentalidades. Nada más que nuestra mentalidad no importa mucho, la percepción del comprador es la que importa. Alain va a Calgary, que es un lugar precioso, lleno de canadienses que están deseosos por invertir afuera porque el mercado de allá está un poquito estático, y luego va y les lleva la imagen de un lugar paradisiaco, playa, calor, economía. O sea, es como si yo voy a llevar a dos niños a una dulcería y les voy a decir, ¿qué quieren? Ustedes pidan, hoy es el día de fiesta. O sea, si Align no cierra transacciones de este viaje, me voy a sorprender, pues les está dando exactamente lo que ellos están pidiendo, que no sabían qué pedir. Gracias, Align. Daniel. Hola César, buenos días a todos. Nada, primero apreciar, he estado leyendo el documento que has mostrado el día de hoy, que lo bajé, y la verdad que está bien, bien detallado de lo que cada uno de nosotros debemos aprender y conocer en el mercado de fondos de inversión. A propósito de lo que mencionan en una presentación, ¿no? Nosotros principalmente, dependiendo del activo inmobiliario que manejemos, debemos orientarlo al tipo de inversionista al cual debe estar orientado este activo. Aquí en Perú existen los family office, ¿no? Son un grupo de personas independientes que se juntan en una marca y finalmente compran activos inmobiliarios para renta y flujos a largo plazo. Después existen también los fondos de inversiones institucionales, compañías de seguro o en nuestro caso en Latinoamérica existen las AFP que manejan muchos recursos. Y estas empresas tienen áreas especializadas de inversión, no invierten en cualquier activo. Y hay que conocer qué tipo de activo tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos diferenciado lo que son los retail standalone, los famosos discounter que han crecido mucho en Perú y en Latinoamérica, tanto OXXO, Defensa, que es el grupo mexicano, ha crecido bastante,
tenemos otras marcas nacionales como Tambo, como MAS, que son de grupos inversionistas muy importantes. Pero los inversionistas de este tipo de activos son un grupo determinado. Luego está en el sector hotelero, luego está en el desarrollo inmobiliario de oficinas, porque hay inversionistas, las famosas fibras que existen en México, también compran, unos compran cosas logísticas, otros compran eh, eh, desarrollos inmobiliarios horizontales, otros compran solamente eh, naves en frío, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo les recomiendo leer el documento que ha enviado César, porque ahí está con detalle el lenguaje que se debe manejar y los indicadores que debemos tener en la mano para poder llegar al tipo de inversionista detrás del tipo de activo que tenemos en mano. Cuando exponemos activos a todo el mercado de manera abierta, es poco probable que la gente nos vea. Y no solamente no vea el producto, sino que además nosotros no nos expongamos como especialistas en el área comercial. Y Latinoamérica tiene todo eso. El mercado chileno es muy especializado, el mercado colombiano también, México ni qué decir, y hoy en día Panamá está creciendo bastante también, ¿no? Puerto Rico, por ejemplo, es un mercado muy interesante hoy en día en el desarrollo de inversiones, sobre todo institucionales y de grandes corporaciones. En Perú está pasando algo muy particular. De las grandes empresas que están habiendo los famosos M&A, la compra de activos en marcha. ¿Qué son activos en marcha? Son industrias ya posicionadas en el mercado. La semana pasada se acaba de lograr una compra-venta de un grupo chileno que solamente tiene los centros, los famosos data centers que vienen creciendo muy rápidamente por el hecho del desarrollo tecnológico que existe. Y los data centers también los compran inversionistas especializados en ese sector. Entonces no es tan abierto el mercado como para decir, tengo un complejo acá, tengo un hotel acá, tengo un parque industrial, tengo una nave industrial. Hay que identificar bien el mercado y volviendo en una parte de la exposición de César, definitivamente LinkedIn es una plataforma muy especializada para exponernos y generar ese posicionamiento como conocedores del mercado comercial. Las otras redes no funcionan y la mejor manera es justamente entregar o colocar contenidos de valor. ¿Qué son contenidos de valor? Aquello que está pasando en el mercado, en los sectores que nosotros conocemos o en los sectores donde nosotros nos especializamos o nos movemos. De tal manera que el mercado nos va a ver, oye, voy a ir con César porque César sabe, voy a ir con Renzo porque Renzo sabe de discounter, voy a ir con Patricia porque Patricia sabe de hoteles. Eso nos acerca mucho más al core del negocio que nosotros estamos desarrollando. De hecho, es importante conocer todo el mercado, pero especializarnos en algo. Oportunamente yo vengo trabajando en ese ámbito y no me va mal, quisiera que me vaya mucho mejor, pero es todo un proceso. Es un proceso que nos permite a nosotros posicionarnos en el mercado. Nada, quería acotar eso, te agradezco César, creo que es muy bueno el documento, ya lo leí 2 veces, así que Gracias, gracias Daniel. a todos. Te agradezco mucho. Algo que es muy importante hacerlo mencionar y brevemente porque ya se nos termina el tiempo. am, el promover propiedades en redes sociales, primero, el comercial e inversiones va a ser LinkedIn. Instagram y Facebook, o sea, es nada más para darnos a conocer nosotros. Sí lo pueden usar, pero pongan noticias, pongan información que ayude a otra persona. Es más que nada posicionarse en el mercado. Pero en lo personal no me funciona cuando yo promuevo propiedades. No me funciona, porque mi mercado o mis contactos puedan no ser el grupo de gentes que yo tengo. Si yo pongo ahorita, tengo estos apartamentos en venta, pueda que no me funcione. En cambio, si yo pongo el Estado acaba de ofrecer un beneficio fiscal a los inversionistas extranjeros que deseen comprar propiedades bajo un régimen fiscal muy benévolo, por favor, como ejemplo, puedo ofrecer estos apartamentos. Es importante. La promoción directa, por lo general, no jala. Vamos brevemente a Renzo porque tengo ya muy poquito tiempo. Renzo. Te haré una consulta. Por ejemplo, bueno,
digamos, en mi caso, más me he especializado previamente en lo que son inversiones, o sea, cómo orientar a un inversionista a formarle o forjarle un portafolio diversificado. Sin embargo, justamente en las propiedades que estamos viendo en este momento, las ventas internacionales, no sé si te ha funcionado, por ejemplo, el generar eventos de conversión. Y si te ha funcionado, por ejemplo, ¿cómo lo has manejado o cómo lo has orientado para hacer justamente la gestión de este tipo de propiedades comerciales internacionales? Por ejemplo, he visto algunas presentaciones de Redpoint en su momento, cuando era orientado básicamente a los productos de Estados Unidos, ¿no? Que son básicamente algo muy interesante, que es el tema de los bienes raíces turísticos, los cuales comprabas departamentos que te generaban inmediatamente la renta. Eh, esa era básicamente la pregunta. O sea, si tú has hecho este tipo de eventos y cómo los has orientado o qué sugieres para poder tener quizás un mayor alcance, ¿no? Porque sabemos que dentro de las redes el tema de crear ese contenido toma un tiempo. Entonces, no sé si es que qué es lo que te podría funcionar para que sea un apalancamiento más agresivo, por decirlo así. ¿Te refieres a Un eventos costo en mucho más persona, agresivo. como seminarios? ¿Cómo? ¿Te refieres a seminarios en persona o qué tipo de eventos? Sí, presenciales. Bueno, En este caso, por ejemplo, presenciales, ¿no? déjame decirte algo. Y Cuando virtuales. te invitan a participar a un evento, quiere decir que ya te reconocen como alguien distinto. Yo tengo la fortuna de haber participado con el estado de Texas, que tenía oficinas en varios países, en promoción económica del estado. Y cuando alguien te llama, por ejemplo, si el estado de Texas me llama y me dice, quiero que participes en la Ciudad de México en un seminario de cómo invertir en Estados Unidos, la gente ya va a escuchar, porque primero tienes una persona moral, que es el estado de Texas, muy fuerte, que te está invitando, y segundo, tienes una audiencia cautiva. Cuando vamos empezando, lo que podemos hacer es colaborar con diferentes personas. Vamos a pensar, si yo quisiera hacer un evento de venta de casas, pues yo voy a ir y voy a platicar de la venta de casas, pero mi alcance va a ser limitado. Pero si traigo al banco, la hipotecaria, el seguro, diferentes ah, colaboradores del tema, entonces se hace una presentación muy buena. A veces se hacen comidas, a veces se hace un club informal, a veces se hacen presentaciones, pero definitivamente, Renzo, definitivamente, cuando te posicionas en ese lugar, te distingues de mucha otra gente. Lo que pasa es que lleva tiempo, dinero, esfuerzo, claro que sí. Y al mismo tiempo lo refuerzas con invitación en redes sociales. Todo lo que estamos hablando es un poquito de psicología, es diferenciarnos de los demás de una manera positiva, que nos vean, que nos posicionen como alguien de autoridad, y eso lleva la responsabilidad de seguir aprendiendo. Y Hernán, la última pregunta para Hernán, brevemente, ya se nos está terminando el tiempo. Gracias, César. Bueno, la pregunta no es tan corta, pero antes de hacer la pregunta, disculpa que me registré en la página de Renaissance y para registrarme ahora en Rezas, no veo, o sea, vi un link de Rezas, pero me lleva a una página que se llama Balustrade. ¿Es ahí donde se registra? Dame oportunidad de checarlo porque no me he Ok, metido, en el fin de semana no me he metido, a lo mejor ya están haciendo cambios. Si yo les pudiera sugerir algo, permítame checarlo. ok, Antes, en el chat les voy a poner cuando ya tenga luz verde, porque listo. creó una bomba de tiempo, porque yo Ok, lo anuncié, les pedí, les dije, lo voy a anunciar, lo único que te pido es que no vayamos a tener complicaciones. No, ya está todo arreglado, dicho y hecho. Pasó y se me vino mucha gente que no te podían accesar o incluso que les cobraron. Dame oportunidad, estamos ok. directamente con el liderazgo de Risas y Renaissance, hablando con ellos, y en cuanto me participen, lo voy a poner en el chat. Yes. Si alguien no está en el grupo del chat, se están perdiendo de toda la acción. Ok, Es, el de Reinanzas no tuve problema y te puse como referral, eso ya está creado, entonces es ya el siguiente paso. De todos modos, te voy a mandar un screenshot de lo que me está mostrando para que
para que te veas exactamente lo que me pasa. La pregunta es un poquito pensando entre tendencias del momento y el futuro. eh, Primero, como qué sectores o tipos de propiedades comerciales tienen más potencial en este momento, y estoy hablando específicamente de Estados Unidos. Yo estoy en Orlando, en Florida, y, y pues también cómo las tendencias actuales pues están moderando o transformando el mercado en este momento. Por ejemplo, cómo está impactando el auge del e-commerce en el desarrollo de locales, bodegas, centros comerciales, y también qué rol está jugando tecnología como CRM, data, IA, en todo este proceso. O sea, por eso decía, es una pregunta larga y no sé si tengas el tiempo de contestarla porque ya más de las 12, pero son inquietudes de cómo estamos viendo el futuro en este momento del área comercial. Cuando yo tengo clientes, sobre todo de otro país, y llegan y me dicen, quiero comprar apartamentos, mi primer pregunta es, qué interesante, ¿por qué te interesan apartamentos? Porque yo sé que tienen muy buen retorno. Y el segundo comentario que le hago es, le digo, mira, podemos buscar apartamentos y definitivamente hay oportunidad en apartamentos, pero si te gusta algo que ya escuchaste, es porque ya todo el mundo lo está haciendo. Entonces, o sea, tienes mucha competencia. Yo me especializo en crear el mercado y lo que hago es veo, hay oportunidad en todo, Hernán, en absolutamente todo, pero no podemos generalizar y decir bodegas es muy buen negocio porque las bodegas en Florida tienen mucho auge. Las bodegas en Florida, ¿en qué ciudad, en qué región, en qué zona, de qué tamaño, de qué cliente? O sea, en todos los tipos de activos hay oportunidad. Entonces lo que yo hago es crear el negocio. Ustedes van a ir avanzando a un punto donde van a irse especializando y van a ir teniendo cierto tipo de clientes donde los van a llevar a eso. Si alguien quiere empezar con bienes raíces comerciales, vamos a pensar que yo tengo 3 meses de haber ingresado a bienes raíces, me interesa muchísimo, pero yo quiero ingresar. Yo creo que yo haría renta de locales comerciales. ¿Por qué? Porque es algo un poquito más sencillo, no que sea fácil, y es un poquito más inmediato. Es que lo más importante, no sé si ustedes recuerdan cuando cerraron su primera transacción. Ese cheque parece un cheque de lotería. Es un alcance que pudieron hacer. Es una experiencia fenomenal. Entonces, si ustedes van a empezar a comercial y entramos en un tipo de activo, vamos a pensar vender un terreno vacante. Puede tardar 3 años o puede que no se venda. Entonces, la motivación viene de cuando uno recibe su primer cheque. Entonces, en la renta de locales pequeñitos, algo muy, muy sencillo, es bien importante y, y es lo que yo haría. Pero, Hernán, para responder tu pregunta, hay mejores inversiones que otras, pero en todos los tipos de activos hay oportunidad, en todos. Lo que pasa es que cómo, cuándo y dónde. Y ese es donde viene la información. Mientras uno esté más informado, y tú, Hernán, tienes muchísimos recursos. En Estados Unidos tenemos todo tipo de información y desafortunadamente no en todos los países lo tenemos. Entonces, cuando tú tienes esa información y cuando tú estás en un grupo de colegas o en un grupo de inversionistas, Rotario, cualquier grupo, y es más, la cena de mi esposa con sus amistades, y tú opinas algo y das una opinión, pero es una opinión muy certera, la gente se va a voltear y te va a escuchar y te van a percibir como una persona diferente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer esto. El tema de hoy, que fue lenguaje con los inversionistas, es muy importante